Pon el micrófono, que no se te escucha, perdona. Ahora sí, vamos a ver. No, todavía no. Mientras, bueno, se corrige ese. Hola, hola, Ahí ¿qué estamos. tal? Excelente. Es un gusto, Eric, estar compartiendo con ustedes. Un cordial saludo a todos los salvadoreños residentes en el exterior, en Estados Unidos, Europa Central. Y bueno, estamos acá para compartir y que conozcan más sobre mí. Excelente, muchas gracias por haber aceptado estar con nosotros. Bueno, comenzamos ya. De todas maneras, pues la gente se va a ir sumando. Recordarles que transmitimos de manera simultánea desde España, obviamente desde el Emporio Digital, en la página también de Milán, Italia, desde Televisión Alternativa, Voces de la Diáspora, en Estados Unidos, Houston, desde La Plática, desde El Salvador también publicamos con otras páginas de noticias, por ejemplo, Canal 1 El Salvador, también Informativo TDS, Noticias 24/7 La Paz, un periódico digital también, y Noticias Santiago Nonualco. Así es que el saludo también nos pueden escuchar en los podcasts de El Emporio a través de Spotify, a través de SoundCloud y Google Podcast. Así es que no se la pueden perder. Así es que, bueno, comenzamos ya. Víctor, coméntanos un poquito para que la gente te conozca, obviamente, a todos los salvadoreños que están fuera del país y también a los salvadoreños que les va a llegar esta transmisión que aún no te conocen. Coméntanos un poquito a qué te dedicas, si tienes alguna profesión, qué es de Víctor Suazo. Coméntanos un poco. Sí, bueno, primero quisiera contarles un poco sobre mis orígenes. Yo nací y crecí en San Salvador, pero provengo de una familia de Anamorós, que es un municipio al norte de la Unión. Sí, pues estoy muy claro, muy identificado con San Salvador, la capital, pero no puedo negar que tengo también una estrecha relación con el departamento de la Unión con Anamorós, pues siempre de pequeño iba a pasar a la casa de mi abuela, las vacaciones, y siempre pues esperaba ese momento de irme a bañar al río de Anamorós. Para los que no me conocen, también soy pues hijo de una familia campesina, trabajadora, que pues con mucha suerte pudo y esfuerzo pues pagar los estudios me permitió que yo pudiera estudiar ciencias jurídicas en la UCA, y pues a través de eso yo he podido también desarrollarme profesionalmente en el área de Hacienda y de presupuesto, que es a lo que me dedico actualmente acá en la Asamblea Legislativa. eh, y, y pues eso también me ha permitido que yo pueda adquirir conocimientos en materia fiscal, en materia presupuestaria, en materia bursátil, y pues también he estudiado una maestría en Derecho de Empresa. Desde muy pequeño he estado siempre pendiente de problemas, las injusticias que ha habido aquí en El Salvador. Cuando yo estaba en la universidad estudiando en la UCA, me involucré en movimientos estudiantiles para luchar sobre todo en contra de la desigualdad, que son uno de los problemas principales que nosotros tenemos acá en El Salvador. Es un problema que aqueja a toda la región latinoamericana, que es prácticamente la región más desigual de todo el mundo, pero dentro de esa desigualdad El Salvador siempre ha destacado. Eso en los últimos años se ha ido mejorando, pero lamentablemente hoy con esta pandemia que hemos sufrido, en el caso de El Salvador hemos retrocedido bastante, y es algo que me preocupa bastante. Entonces, actualmente estoy dedicado acá en la Asamblea Legislativa como diputado suplente, y recién el día de ayer me inscribí como candidato a diputado propietario por el departamento de San Salvador. Excelente, bueno, pues para que conozcan un poco de quién es Víctor Suazo. Bueno, ha comentado de que era o es, bueno, no sé si te toca renunciar a ser el diputado suplente, ¿no? No, porque coincide el término de mi periodo como diputado suplente con el inicio de la nueva legislatura. Entonces, no hay ningún problema en Vale, ese sentido. perfecto. Bueno, entonces tienes
una trayectoria política, digámoslo así. Coméntanos un poquito, obviamente, cuál ha sido tu interacción con la política en el país. Obviamente, pues me imagino que eres candidato suplente por el mismo partido, ¿no? Obviamente. Pero ¿cuál ha sido tu trayectoria en el tiempo dentro del partido político? Y, bueno, yo desde muy pequeño he estado involucrado, digamos, en movimientos estudiantiles. En la universidad, como les comentaba, yo me involucré en un movimiento que se llamaba Colectivo Utopía, que era un colectivo que nos autodenominábamos claramente de izquierda y pues siempre estábamos pendientes del análisis de la realidad nacional y emprendíamos algunas acciones para visibilizar los problemas. En aquel entonces todavía no gobernaba el partido Arena, en aquel entonces era el presidente Antoni Saca, y pues éramos muy críticos sobre la realidad. Una vez yo culminé mis estudios en la universidad, obviamente dejé de militar en el movimiento estudiantil. Eso fue el 2009, fue el año de mi graduación, y como ya no tuve ese espacio de militancia, entonces decidí involucrarme formalmente en el partido FMLN, por el cual sigo estando en la militancia de dicho partido y soy diputado suplente por el FMLN, por el departamento de San Salvador. Excelente, bueno. Pues, sí. Eso, bueno, pues ya conocemos un poquito de dónde viene Víctor Suazo, ha sido su experiencia, digámoslo así, en el ámbito político. Ahora pues nos gustaría conocer sobre la temática, obviamente, que conlleva la situación del país, aparte de los temas importantes, obviamente, del agua, de las AFP, de salud, por ejemplo, ahora en la pandemia, obviamente también el salario mínimo. Nos gustaría conocer la visión que tiene Víctor Suazo con respecto a esta temática. Si quieres podemos comenzar también, bueno, voy a incluir también la temática de la seguridad o inseguridad, entrándole también a la parte de justicia, obviamente, y presupuestos, que aquí hay mucho de qué hablar, pero para ser breves, obviamente, vamos a comenzar con un tema en específico, que sería el agua. Víctor, coméntanos un poquito, obviamente se está manejando ahí la situación de que se quiere inducir, digamos así, a la privatización del servicio del agua potable. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo la ve Víctor Suazo? Bueno, primero quiero reiterar la posición que hemos mantenido durante muchos años, que es que estamos en contra de una privatización del agua. Y por lo tanto, luchamos por la aprobación de una ley general de aguas que no solamente prohíba que sea gestionada por actores privados y que se lucren de ese recurso público, sino que además esta ley general de aguas tenga también la normativa de una perspectiva de cuidado de cuencas hidrográficas. Lamentablemente, pues nosotros hemos visto como, y yo les comentaba al principio, cómo me gustaba ir en las vacaciones al municipio de Anamorós a bañarme el río, y he visto cómo año con año se va deteriorando el estado de ese río. Estamos hablando que es una vertiente del río Huascorán, y pues, pero esa problemática se está dando prácticamente en casi todas las cuencas hidrográficas de El Salvador. Entonces hay que procurar a través de la ley que se gestione el cuidado de estas cuencas hidrográficas. No solamente estamos hablando de agua potable, esa es apenas una de las aristas. Entonces, en general, lo que buscamos nosotros es que se cuide ese recurso, ese bien público que le pertenece a todos los salvadoreños. Y por eso su gestión debe estar asegurada desde un ente público que sea autónomo y que represente, digamos, la visión, una visión integral que no solamente esté determinada por el interés económico, sino que esté determinado principalmente por el principal derecho que nosotros tenemos regulado en la Constitución, que es la vida. Queremos una ley de aguas para la vida. Muy bien, bueno, pues esa es la postura que tiene Víctor Suazo. Ahora, en el caso de la seguridad, nos vamos a entrar en los temas más calientes, digámoslo así,
porque es interesante. Vamos a hablar también sobre lo que ha venido sucediendo también, los temas de pandemia, por ejemplo, pero nos vamos a enfocar ahora en el análisis que nos va a hacer Víctor Suazo con respecto a este tema, que es muy amplio, obviamente, Víctor. Bueno, con el tema de seguridad, creo que es importante las revelaciones que se han dado en las distintas investigaciones que han sido retomadas por distintos medios de comunicación, internacionales incluso, de que el gobierno, aunque lo niegue, tiene un pacto con las pandillas. Y ese hecho se deja esclarecido cuando vemos en el territorio. Una cosa es leer investigaciones periodísticas y otra cosa es constatar los hechos en el territorio, en los que podemos ver que, pues, lamentablemente las pandillas siguen teniendo control de los distintos barrios, las distintas comunidades, colonias y en algunos casos municipios enteros. Y que, pues, realmente lo que estamos viendo es que no hay un plan de seguridad como lo quiere hacer ver el gobierno, sino que, pues, hay una improvisación y no hay una voluntad real de atender este problema desde las causas estructurales, como es la pobreza. De hecho, ya que tocamos el tema de la pobreza, y hemos visto cómo se ha incrementado la pobreza producto de esta pandemia y hemos regresado a los niveles de pobreza que teníamos en los gobiernos de Arena. Se ha prácticamente retrocedido todo lo que se había avanzado en los últimos años en las políticas de reducción a la pobreza, y eso ha implicado no solamente un incremento en la criminalidad pandilleril, sino que la delincuencia común ha crecido en El Salvador. Es decir, no hay que ver el tema de seguridad restringido únicamente a las pandillas, que para ello el gobierno tiene un pacto, sino que hay que verlo de manera integral. No solamente las pandillas delinquen en El Salvador, sino que también hay personas que no son miembros de pandillas que, ante la falta de ingresos, falta de empleo digno, falta de oportunidades para emprender, pues lamentablemente deben buscar una alternativa que para el enfoque, perdón, Víctor, para el enfoque de justicia, porque está muy relacionado obviamente con respecto a la cuestión de la inseguridad o la seguridad, o también de la corrupción. ¿Cómo ve el tema Víctor Suazo con respecto a la corrupción en el caso de la justicia? Obviamente todo está relacionado, ¿no? La economía, obviamente la falta de trabajo, obviamente conlleva a ciertas situaciones que en el país se está dando, obviamente la cuestión de la inseguridad, pero también tiene mucho que ver la parte de la justicia. Víctor Suazo, ¿cuál es la postura o tu análisis con respecto a este tema? Sí, hay un problema lamentablemente estructural en El Salvador, y es un problema en cuanto a la aplicación de justicia. Por ejemplo, hemos visto que varios de los casos que son judicializados lamentablemente no terminan en condena. Es más, la mayoría de casos ni siquiera son judicializados. En esta coyuntura de la crisis sanitaria producto del COVID-19, hemos visto cómo incluso en los territorios el gobierno, a través de las pandillas, se ha dedicado a la distribución de paquetes alimentarios. Eso obviamente deja en evidencia corrupción por parte del gobierno en el tema de seguridad. Tienen un evidente pacto con estos grupos criminales, pero esos hechos no han sido judicializados. Es decir, ¿quién tomó la decisión en el gobierno de otorgarle esos paquetes alimentarios a las pandillas para que estos los distribuyeran? ¿Quién tomó la decisión dentro de la Policía Nacional Civil de no hacer absolutamente nada? Eso fue incluso publicado en redes sociales y fue un hecho público notorio, y no hemos visto que ninguna institución dedicada a la aplicación de la justicia actúe.
Eso lo podemos ver en el nivel más bajo, pero podemos ver también la corrupción y la inefectividad de la justicia en niveles más altos cuando vemos, por ejemplo, que el director de la Policía Nacional Civil no acata sus